del Internacional. Fuerte aplauso. ¿Cómo? Ya. Bueno, buenos días, compañeros y compañeras. Seguimos la quinta Asamblea de Podemos. Bienvenidos al acto internacional e internacionalista de la quinta Asamblea. Celebramos esta Asamblea de Podemos entre tambores de guerra y con el genocidio. Ayer, el capitalismo en su fase neoliberal está conduciendo a la humanidad a un callejón sin salida y a múltiples crisis: crisis ambiental, crisis social, crisis geopolítica, crisis de cuidados, en una palabra, crisis civilizatoria. Frente a esta realidad, sabemos que la respuesta de las élites globales está siendo el apoyo más o menos velado a opciones reaccionarias que van a por los derechos de todos y de todas, y también la apuesta por la guerra y el negocio de la guerra como el gran mecanismo para impulsar sus tasas de beneficio a costa de los pueblos y hacerlos además en una coyuntura donde el Occidente, liderado por Estados Unidos, está perdiendo su hegemonía y está dejando lugar a nuevas potencias del sur global como es China. En Europa sabemos que las élites políticas, económicas y mediáticas trabajan día y noche para construir el miedo con el que llevarnos a la guerra y trabajan para normalizar un régimen de guerra que antes o después exigirá el sudor y la sangre de las clases trabajadoras de nuestros pueblos. El presidente Pedro Sánchez nos dice que no le gusta el término guerra ni rearme y que prefiere salto tecnológico, pero detrás de todo este lenguaje falsario, lo cierto es que el Gobierno de España ya se ha comprometido a doblar el gasto que aportamos a la OTAN. Por eso, este martes aprobaban un nuevo paquete de 2.000 millones de gasto militar y desviaron 5.000 millones de euros que tenían que ir a la transición ecológica a comprar más armas y más misiles y para reconvertir también empresas de industria civil en industria militar. Mirad, compañeros, tanto en España como en el conjunto de Europa, solamente una parte de la izquierda ha dicho alto y claro no en nuestro nombre. Por eso, esta mañana estamos muy agradecidos de que nos acompañe la compañera Manon Aubry, de la Francia Insumisa y copresidenta del Grupo Parlamentario del EFT. También nos acompaña Rosa Lund, compañera de la izquierda danesa y vicepresidenta del Grupo Parlamentario de la Alianza Rojiverde. Bienvenida a Madrid. Por supuesto, no podía faltar a una asamblea de Podemos el compañero Giuliano Granato, portavoz nacional de Potere al Popolo, grazie mille. Y también saludamos y agradecemos su presencia al diputado Shaw Crow del Sinn Féin. Welcome. Compañeros y compañeras, necesitamos una izquierda europea e internacional que siga hablando claro y que mantenga firme la brújula ideológica para apoyar siempre a los pueblos que luchan contra el imperialismo y a los pueblos que luchan por su autodeterminación. Una izquierda que apoye sin ambaje la liberación de Palestina y que denuncie en todas partes que lo que está sucediendo es un genocidio. Por eso os pido un gran aplauso para el compañero Mayeb Dibsi, representante de la izquierda palestina.
Free, free Palestine. Free, free Palestine. Esta mañana también queremos abrazar a un pueblo hermano como el pueblo saharaui. Saludamos a la compañera Hadiyetu Al-Modyar, representante del Frente Polisario en Madrid. Compañera, sabéis que podéis contar con Podemos para llevar vuestra lucha hasta el final. Libertad para el Sáhara, autodeterminación para el Sáhara. Y también libertad para los presos políticos del RIF. Muchas gracias también por la presencia de Hirak del RIF. Y abrazamos también a nuestros aliados y aliadas latinoamericanas que están fortaleciendo sus procesos de democratización y no aceptan más injerencias norteamericanas y europeas porque están construyendo patria para todos y para todas. ¿Quién hubiera imaginado hace una década un gobierno mexicano encabezado por la compañera Claudia Sheinbaum negándole la invitación a su toma de posesión al rey de España por no contestar las cartas? O ver a un presidente digno como Gustavo Petro en Colombia respondiendo a las amenazas de un fascista como Trump y diciendo no nos dominarás nunca. Desde Podemos queremos seguir aprendiendo de ustedes humildemente, de sus procesos de construcción, pero también de su resistencia ante la extrema derecha más descarnada que representan tipejos como Javier Milei. Por eso es un placer contar desde Argentina con la compañera y militante feminista Lucy Caballero. Bienvenida a tu casa. Desde Colombia recibimos a Andrés Camacho, el ministro y representante del Movimiento por la Democracia Energética. Muchas gracias por cruzar el charco y brindarnos tus reflexiones. También queremos agradecer su presencia hoy aquí a Iracía Asler, es alcaldesa de la comuna de Santiago de Chile. Es un lujo siempre escucharla y aprender de ella. Recibimos también con un saludo fraternal a la compañera Gaela Seneg, responsable internacional de Nuevo Perú, activista por los derechos trans y por los derechos humanos. Y sin más dilación, y con este estupendo cartel internacional, comenzamos este acto, como digo, internacional e internacionalista. Muchas gracias. Hola, buenos días a todas y a todos. Mis primeras palabras, agradecer a Podemos la invitación a su quinta asamblea, deseándoles los mejores éxitos. Esta asamblea se celebra en un momento crucial, en donde la causa palestina ocupa una situación especial que divide la diferencia o las fronteras entre el humanismo y la barbarie. Un exterminio no conocido desde antes de la Segunda Guerra Mundial, quizás incluso antes, cuando hay siglos y siglos desde que fue América objeto de este exterminio. Palestina sufre un exterminio en tiempo real ante los ojos cómplices de lo que se llama Occidente, capitaneado por Estados Unidos, y que ahora Trump, el que está dando la vuelta al mundo entero, dando las patas para arriba, este mundo en que vive un caos, Palestina sigue sangrando a manos de los neonazis sionistas encabezados por Netanyahu. Más de 250.000 palestinos han sido asesinados o malheridos. Y hay 2,5 millones solo en Gaza, sin contar los 3,5 millones en Cisjordania, sufren un futuro incierto debido a la complicidad de Occidente, que dice defender los derechos humanos, que dice defender las libertades, las igualdades. Esta doble medida, vara de medir, es la que se aplica de forma tradicional para con los pueblos que luchan. Los pueblos que defienden su derecho a la autodeterminación, su derecho a vivir en paz,
a la esperanza de que algún día sus hijos puedan tener los mismos deseos, las mismas aspiraciones que los demás seres humanos. Palestina os reclama. En el día de ayer, para no alargar, estuvimos en un recorrido por las brigadas internacionalistas que han estado luchando del lado de los republicanos y del gobierno legítimo de la Segunda República. Entre los brigadistas había 21 palestinos. Estos brigadistas que estaban en aquel momento en Palestina viviendo una revolución del 36 al 39. Sin embargo, han venido a luchar del lado de la legitimidad española. Yo no quiero que vayáis a luchar a Palestina porque tenemos mucha gente, pero sí queremos vuestra voz que se alce a favor de la causa palestina. Esto es lo que realmente queremos, porque tenemos de sobra gente para luchar. Tenemos el empeño, tenemos la voluntad, tenemos el coraje para poder luchar. Vuestro apoyo es necesario, junto con vosotros todas las fuerzas progresistas y demócratas que realmente dicen que defienden la libertad y la igualdad y la justicia. Sin esta, nosotros estamos encaminados lamentablemente a un mundo en la ley de la jungla, la que decía el señor Borrell injustamente que él vive en el paraíso y los demás vivimos en la jungla. La jungla es aquí, cuando no defienden las causas verdaderas de los pueblos. Muchas gracias. Hola, buenos días. I'm sorry I have to speak in English. I hope that's fine. Yeah. I don't know if I should wait for the translator. Hola, buenos días. Voy a hablar en inglés. Espero que esto no sea un problema. Yes, first of all, I'm really happy to be here. We're living in a time where the fascists are growing. It's a result of the new liberal failed project. Estoy muy feliz de estar aquí, sobre todo en estos momentos donde el fascismo está creciendo y avanzando, y esto es un resultado del neoliberalismo fallido, de su proyecto fallido. Yeah, and ultra right-wing parties have gained a lot of people from disappointment with previous politics. And an important task for us as leftists is to spread hope and to point out that another direction is possible and that people will benefit from our politics. Los partidos de la derecha han ganado muchísimo apoyo gracias a la decepción de políticos anteriores con respecto al proyecto de políticos anteriores. Nuestra tarea fundamental es volver a extender la esperanza y decir que otras posibilidades, otras vías están abiertas. We see now that women's rights, abortion's rights are attacked over the world. Refugees' rights are being taken away. And in Sweden, we are really seeing now that it's going really fast to take away immigration rights, and that's really concerning for us. Los derechos de los refugiados y de las personas migrantes están siendo retirados absolutamente. Esto está sucediendo en Suecia a una marcha acelerada. And we know that the fascist strategy is both concerning towards democracy, also women's rights, and of course immigrations. So it's really important for us to meet as leftists around the world to find a strategy to attack this, because it's not only a problem in Sweden or in USA or in like one country. It's now a global thing. The fascism is spreading really fast.
Sabemos que los fascismos están atacando los derechos, están atacando la democracia, los derechos de las mujeres, los derechos de las personas migrantes. Y por eso es tan importante que como personas de izquierdas nos encontremos y pensemos nuestra propia estrategia. Esto no es algo que solo suceda en un país, no sucede solo en Suecia o en España, sino que sucede a nivel global y necesitamos una estrategia global. It's clear that capitalists need fascism in their project because the new liberal project has failed. People don't really have seen any greater benefits in their life from the new liberalism. So, and therefore we have to offer an opinion. We have to talk about things that matter for people, like shorter working times, the pensions, like the cost of living and all of that. That's an important task for us, and not only to fall into the debate on the fascists' half of the debate. We have to make our own narrative, and that's really important for us, I think, to find our own narrative where we can talk about economic questions that really are important to people. Está absolutamente claro que el capitalismo necesita el fascismo porque el proyecto neoliberal ha fracasado, las personas no han visto mayores beneficios en él y entonces nosotras tenemos que ser capaces de ofrecerles una alternativa. Tenemos que hablar de las cosas que son importantes para las personas, tenemos que hablar de jornada laboral, de pensiones, tenemos que hablar de lo que realmente importa, el coste de vida. Esa es nuestra tarea. No debemos caer en el lugar en el que el fascismo coloca el debate. Tenemos que ser capaces de producir nuestra propia narrativa. Y solo así lograremos avanzar. Yeah. I think we also need to address that both Sweden, Europe and the whole world is facing a greater challenge that we have seen in a long time. And find ourselves in a new security policy situation in many respects. So I think that's also important for us to analyze what that means to us as leftists, like how are we going to tackle this situation. But that will be the last for me. I think we don't have so much time. So thank you and good luck with this assembly. Thanks for having me. Hola, buenos días, compañeros y compañeras. En nombre del pueblo saharaui, quiero agradecer a Podemos por invitarnos a esta quinta Asamblea Ciudadana. Y es una oportunidad también para felicitar y desear muchos éxitos a nuestros hermanos y hermanas de los movimientos sociales en América Latina, en Asia y en África que están luchando para que un mundo mejor sea posible. Va por delante también mi solidaridad con el pueblo palestino, un pueblo que lucha una ocupación y un genocidio, como ocurre con el pueblo saharaui desde hace más de 50 años. Medio siglo. Pero también es importante recordar a las delegaciones internacionales que están aquí de diferentes países que el pueblo saharaui es un pueblo que sufre por la dejadez de la responsabilidad de este país y de sus gobiernos. Y para serles sincera, a veces me duele mucho ver que el pueblo saharaui y su lucha quedan en un tercer o cuarto lugar. Siempre somos los olvidados. Cuando aquí en este país cualquier izquierda transformadora que quiera reconocerse como tal, que defiende la legalidad internacional y los derechos humanos, que defiende la justicia, debe siempre tener por delante esa
tarea pendiente, que es la descolonización del Sáhara Occidental. El pueblo saharaui les acompaña en la lucha por la igualdad, por los derechos de las mujeres, por los derechos humanos, por la liberación de los presos políticos, por la libertad, por la autodeterminación, por un mundo más justo. Pero eso no es posible si el pueblo saharaui sigue estando ocupado por la dictadura de Marruecos. Y encima, con el beneplácito de un gobierno que se dice el más progresista de la historia democrática de España. Por eso, en nombre del pueblo saharaui, de las mujeres saharauis, de los refugiados hombres y mujeres que llevan 50 años esperando que se apliquen las resoluciones de Naciones Unidas, que se respete el derecho internacional y sobre todo que España asuma sus responsabilidades, hoy es un día para decir que la izquierda transformadora, la izquierda que respeta la legalidad internacional, debe levantarse pidiendo a este gobierno que primero tiene que descolonizar el Sáhara Occidental y sobre todo exigirle a Marruecos el derecho internacional. Porque no es posible seguir colaborando con una dictadura que expulsa a los observadores internacionales, que expulsa del territorio del Sáhara Occidental ocupado a los observadores, a los diputados, a los eurodiputados, a los activistas y a los políticos españoles, sin que el ministro de Asuntos Exteriores emita ni siquiera la mínima queja al gobierno de Marruecos. Por eso quiero felicitar a Podemos por esta iniciativa de levantar una izquierda transformadora que haga que este mundo por fin sea un mundo más justo, y con eso podéis contar con el pueblo saharaui. Estaremos siempre en la primera línea en defensa del derecho internacional, de la justicia, del respeto de los derechos humanos y de la legalidad internacional. Desear también éxito a la nueva dirección que salga de esta quinta Asamblea Ciudadana, y un mundo mejor es posible. Gracias. Thank you. And thank you so much for having us here. I think in this time and age, it's very important for us as the left wing to be together across borders. So thank you. I'm from the Red Green Alliance in Denmark. And as you all know, the right wing is on rising right now. All over Europe, we see it, and of course, as well in the States. And that is serious. Muchas gracias por la invitación. Es muy importante que como personas de izquierdas estemos aquí juntos atravesando las fronteras. Formo parte de la Alianza Rojiverde de Dinamarca. En Dinamarca, como sabéis, y como también sucede en el resto de Europa, la derecha está ascendiendo y esto es algo muy preocupante para todas y todos nosotros. I think we need to analyze why is that. I think that the right wing right now are mobilizing on anti-state movements. Also, they are funded in a way that we are not in the left wing. Creo que tenemos que pensar por qué, tenemos que analizarlo. Es muy claro que la derecha está monopolizando un impulso antiestatalista y también que tienen un nivel de financiación con el que nosotras en la izquierda no contamos. They also succeeded on mobilizing on always being anti-something, anti-state, anti-feminists, anti-socialists.
Han tenido también mucho éxito a la hora de movilizar el espíritu anti-Estado, antifeminismo, antisocialismo. So while they are forcing us to always discuss the so-called woke stuff, they are increasing workers' rights, making cuts on our welfare systems. Así que mientras nos obligan a debatir cosas como lo woke, están atacando los derechos y están recortando nuestros sistemas de bienestar. So their whole narrative is always about creating a question on them and us. Us being the right wing, and them always being migrants, so-called crazy feminism, stuff like that. Así que todo su relato circula en generar un cisma entre ellos y nosotros. Por supuesto, nosotros en su relato es la derecha y ellos son las personas migrantes, las feministas, todas nosotras. I think the solution for us as the left wing and the assignment, I guess you can say, is to create a narrative that is better. La solución desde la izquierda y también nuestro cometido es generar un relato que sea mejor. We need to be taking people's problem seriously. Also, people in Europe problems concerning migrations, because people are afraid. And if we as the left wing ignore that, people will leave us. Tenemos que tomarnos en serio los problemas que les preocupan a la gente, también las preocupaciones en relación con la migración, porque la gente tiene miedo y si ignoramos ese miedo, al final no vamos a lograr su apoyo. But our answers is not racism and closed borders. It's integration and help in our countries. Pero la solución no es el racismo y cerrar las fronteras, sino la integración y la hospitalidad. We must move this narrative and create a new them and us, them being the elite, us being the working class and the people. Tenemos que desplazar la narrativa y este cisma entre ellos y nosotras. Tenemos que decir que ellos es la élite y nosotras somos la clase trabajadora y los pueblos. Our focus must be on the so-called bread and butter politics, but we must not, as the left wing, forget the fight for rights for both women, migrants, disabled people. Tenemos que centrar el relato en lo que se llama la política del pan y mantequilla, pero no debemos olvidar seguir luchando por los derechos de las mujeres y de las personas migrantes y las personas con diversidad funcional. My last words will be to tell you that in Denmark we just expand the right to abortion. So while the rights are increasing a lot of other places, we are expanding the rights to abortion in Denmark, and that I think that shows us that another world is possible. Thank you. Por último, me gustaría deciros que en Dinamarca hemos logrado expandir el derecho al aborto, así que mientras los derechos en términos generales se están recortando, en Dinamarca estamos logrando ampliarlos. Así que yo creo que esto es una señal de que realmente otro mundo es posible. Buenos días a todos, a todas y a todes. Entre todo, antes de empezar, muchas gracias también por haber sonado la canción Bella Ciao, que es uno de los símbolos más hermosos de nuestro internacionalismo y que subraya los lazos que hay entre los pueblos, aparte de los pasaportes que tenemos en nuestro bolsillo. Bien, voy empezando hablando de algo que pasó hace mucho tiempo. En septiembre de 1938, Benito Mussolini, en una ciudad del norte de Italia, preguntaba
a un montón de gente que estaba allí, ¿queréis cañones o mantequilla? El pueblo no respondió, respondió el régimen fascista diciendo queremos cañones. Y todas, todos y todes sabemos cómo ha terminado aquella historia, con la masacre de la Segunda Guerra Mundial. Después de casi un siglo, no son solo los ultraderechistas, los fascistas, son personas muy amables como el viejo primer ministro de Italia, Mario Draghi, un liberal, que en 2022 decía, ¿queréis paz o aire acondicionado? El gobierno Draghi estaba apoyado por todos los partidos del Parlamento italiano, por todos los partidos, de la ultraderecha a la izquierda. Y son los actores principales que nos están llevando a la guerra, el extremo centro liberal. Ahora, en 2025, en marzo de 2025, no tenemos paz y no tenemos aire acondicionado, porque la luz, el gas, el agua nos costan día tras día siempre más. Están destruyendo a nuestros pueblos. Pero están cayendo los falsos dioses que han construido adentro de la Unión Europea. El primero y el más importante, el mito, el dios de la austeridad. Porque por años, durante años, nos han dicho, no hay plata por vuestros hospitales, no hay plata por vuestros sueldos, no hay plata por escuelas, por el territorio en contra de la Dana, por ejemplo. No hay plata por esta cosa. Ahora, así de repente, intentan encontrar 800.000 millones de euros para comprar armas, no para escuelas, para nuestra salud, para nuestro bienestar, para armas. Y se defienden diciendo, tenemos que cuidar al interés nacional. ¿Qué es interés nacional? Porque lo que vimos nosotros todos los días, es que ellos cuidan el interés de una empresa bélica en España como Indra, de una empresa bélica en Italia como Leonardo, de una empresa bélica en Alemania como Rheinmetall. No cuidan a nuestros pueblos. El régimen de guerra está en favor del interés de las grandes empresas bélicas. Nosotros tenemos que poner el interés popular delante de los intereses de las grandes empresas, porque nuestra única patria son nuestros pueblos. Y hace algunas semanas nos presentaron el kit de sobrevivencia, que fue algo impresionante, también porque creo que piensan que nosotros somos estúpidos, somos tontos. Nosotros tenemos que contrastar con nuestro propio kit de sobrevivencia. Necesitamos más movilización social en la calle. El único actor que puede parar la guerra y rearme son nuestros pueblos. La batalla está en las calles todos los días. Construir organización territorial. Porque miráis, nuestro objetivo no es simplemente gestionar la existente estructura de poder. Nuestro objetivo es transformar la estructura de poder. Nosotros no necesitamos solo un cambio de conductor, nosotros necesitamos de cambiar de coche, cambiar el carro, cambiar el sistema. Este es nuestro objetivo. Y tercero, y aquí llega nuestro verdadero agradecimiento a los compañeros, las compañeras de Podemos, no es solo para habernos invitados aquí, es para la osadía, porque nos hacen falta programas, nos hacen falta muchas cosas, pero no es suficiente tener buenos programas. Lo que necesitamos es la osadía. Y cuando de Italia escuchamos a Ione o a Irene hablar que el problema es la OTAN en este continente, en esta Europa, y tenemos que echar la OTAN de nuestro continente, es un espacio de posibilidad para nosotras y nosotros también en Italia. Cuando escuchamos a Ione y a Irene hablar alto al genocidio del pueblo palestino, es lo que necesitamos, porque no necesitamos simplemente un nuevo vocabulario, necesitamos la osadía de estar del lado de nuestros pueblos, a donde somos, como nos han enseñado las brigadas internacionales. Y voy terminando,
citando el poeta brasileño Leminski. En la lucha de clases, todos los instrumentos son válidos. Piedras, noches y poemas. Adelante, compañeras y compañeros, sí se puede. Hace 10 años y ahora aún. Sí se puede, sí se puede. First of all, can I thank you for inviting my party, Sinn Féin, to your conference. It's a great privilege to be sharing a platform with so many people from different parts of the world. And what we have in common is we come from different countries, we come from different parts of the world, but we have a commonality in that we believe that another world can come about, a different world. En primer lugar, me gustaría agradecer que hayáis invitado a Sinn Féin, mi partido, para venir aquí a este gran encuentro, a esta gran plataforma donde nos encontramos gentes de diferentes partes del mundo. Venimos de diferentes latitudes, de diferentes geografías, pero tenemos algo común. Tenemos en común que creemos que se puede generar otro mundo. Irish people are very proud of the men and women who came from Ireland and fought with the International Brigade. Every year I come over to Spain and we commemorate and remember their fallen dead. Of the 200 brigaders that came from Ireland, 63 died on the battlefields in Spain. So it was a huge proportion of those young men who died. There was also some young women who took part in medical support, and there was a woman, a nurse, who died in Barcelona. We are very proud of the brigaders, but we also remember why they came to Spain. They came to fight the fascist tide. Las gentes de Irlanda estamos muy orgullosas de aquellos irlandeses e irlandesas que vinieron a participar en las brigadas internacionales. Cada año vengo aquí a conmemorar a las fallecidas y fallecidos. De los 200 que vinieron, 63 cayeron en el campo de batalla, que es una gran proporción. También hubo mujeres que vinieron a hacer apoyo médico y una de ellas falleció en Barcelona. Nos sentimos muy orgullosos de que vinieran, pero sobre todo nos sentimos orgullosos y orgullosas de por qué lo hicieron. Vinieron a luchar contra el fascismo. They also came because there was a rise of fascism in Ireland. We had our own version of the brown shirts. They were called the blue shirts. And they sent a battalion to Spain to fight for Franco. So it was young leftists, it was Irish Republicans who came together and said, this is bringing a shame on our country. And they came to Spain to fight against fascism. And many of them died, and their bones are scattered over battlefields still to this day. Yesterday we went to a cemetery and we heard of the international brigaders who were removed from the graveyard in Funchal and dumped on the ground outside of the graveyard. We also know that the right-wing authorities in Madrid had planned to put a refuse dump
where the bodies of those brigaders were going to be left. So it was international solidarity, it was politicians in this country and local people who stopped the right wing from putting a dump on top of the bodies of those brigaders. Los brigadistas irlandeses vinieron porque el fascismo también estaba creciendo en Irlanda. Nosotros teníamos nuestra propia versión, así que vinimos aquí a luchar contra Franco. Sabíamos que estábamos luchando por nosotras mismas, por nuestra propia izquierda, por nuestra propia república. Y muchos de aquellos brigadistas que vinieron aquí fallecieron y sus huesos están esparcidos bajo tierra española. Ayer visitamos un cementerio donde yacen brigadistas internacionales y supimos, nos contaron, cómo hubo partidos de derechas que quisieron tapar aquel cementerio, que quisieron convertirlo en fosas sin ningún tipo de reconocimiento. Así que agradecemos a la izquierda que fue capaz de parar esto y que fue capaz de mantener el cementerio y el homenaje a los brigadistas. Europe and the world are at a crossroads. We heard from speakers already of the genocide that's happening in Palestine, the war in Ukraine. It's on our doorsteps, but Europe and their political leaders are helpless. They can't do anything. There is no sanctions on the Israelis. There is no sanctions really on the Russians who have invaded Ukraine. But a different world is possible. A different world can come about. But it's up to us all to collectively come together. And that was the message that came from the International Brigaders. So if we have the belief, if we believe that things can change, and we have the vision of how that can happen, then collectively anything can happen and we can bring a better world order. The right are on the rise right across the world, in all our countries. But we collectively can stand together, come together and fight fascism, fascism in all its forms. The right want to frame the discussion around minorities. They're against women, they're against women's rights, they're against LGBT rights, they're against migrants, they're against Muslims, they're against people of colour, they're against people of different religion. But what collectively that we have in common is that we have a vision, we have a different view of the world, that there is more that brings us together than divides us, and we have to, as we move forward, move towards that type of world, a world where we can all live together, where diversity is cherished and nurtured, where people can stand together of different faiths, of different religions, of different views, of different sexes. There is a different way forward. And in the words of one of the international brigaders who died for Ireland, la lucha continua, the struggle continues. Good morning. Europa se encuentra en una encrucijada, ya lo han dicho las oradoras anteriores, el genocidio en Palestina, la guerra en Ucrania. Europa, los líderes sobre todo, aparecen impotentes, no hacen ninguna sanción contra Israel, ninguna sanción contra quienes invadieron Ucrania, pero otro mundo es posible y lo sabemos, depende de nosotras y eso es lo que podemos aprender de los brigadistas internacionales. Si creemos que las cosas pueden ser diferentes, tenemos una visión clara y debemos defenderla colectivamente.
La derecha sí está ascendiendo, pero nosotras podemos levantarnos y podemos combatirla, podemos combatir el fascismo. La derecha quiere encerrar el debate en la lucha contra las minorías, contra las mujeres, contra las personas LGTBI, contra las migrantes, contra las musulmanas, contra las personas de color, contra las diferentes religiones. Pero nosotras tenemos una visión en común, una visión de otro mundo, una manera de avanzar, una manera que reconoce la diversidad, que quiere reunirla, que junta a la gente de diferentes fes, de diferentes religiones. Tenemos un camino diferente hacia adelante que habla, que retoma aquello que dijo una de las personas irlandesas fallecidas en las brigadas internacionales. La lucha es posible, la lucha sigue. Imaginaya ñañaykunas, turaykunas, guarmikunas, sutinmi Gaela Tracacha Frandina. Muy buenos días, compañeros, compañeras, compañeres, camaradas, amigas, amigos, hermanos, hermanas, hermanes. Mi nombre es Gaela, yo soy una joven trans afrandina, una travesti indígena del sur del Perú. Actualmente soy responsable de Relaciones Internacionales del Nuevo Perú por el Buen Vivir y desde este espacio queremos expresar nuestra profunda solidaridad con el pueblo de saharaui, con el pueblo palestino. Nos queda claro que lo que sucede en Gaza no es más que un intento por domesticar, por controlar a quienes luchamos por la libertad, ¿no? La crueldad de lo que sucede en Gaza nos demuestra, ¿no?, quiénes están a favor realmente de la familia, quiénes están a favor realmente de las infancias, y son las izquierdas del mundo entero los que defienden a las familias y a las infancias de Gaza. La arremetida de la derecha contra las mujeres, contra los migrantes, contra las diversidades, como el caso de Sara, una joven trans asesinada hace pocos días en Colombia, como el caso de Tehuel, como el caso de Zuleimi, son una muestra concreta de la crueldad con la que actúan las derechas en nuestros países, la crueldad con la que actúa la derecha en el mundo entero. La guerra busca acostumbrarnos a la muerte y a la crueldad. La violencia en el mundo busca deshumanizarnos, busca adiestrarnos en el individualismo y la indiferencia del sufrimiento del otro, de la otra edad, ¿no? Y frente a eso, los proyectos de izquierda tenemos que responder con solidaridad, con ternura, con cariño, con fuerza, con coraje, con alegría, con afecto, con esperanza, con amor. A pesar de que el panorama es complicado en Europa, como en muchas partes del mundo, en Perú, hermanos y hermanas, la situación es sumamente dura. En Perú, el régimen asesino de Dina Boluarte es un gobierno ilegítimo que nace de la guerra contra su propio pueblo. Un régimen que ha asesinado a alrededor de 100 peruanos, principalmente quechuas, aymaras de la zona sur del Perú. Un régimen asesino que no respetó la voluntad popular, que puso a un presidente que hoy se encuentra preso por un delito que no cometió. Mientras las mafias que gobiernan mi país capturan las instituciones públicas para cocinar
un fraude con el objetivo de perpetuarse en el poder para poder seguir saqueando el Perú. Desde aquí quiero pedir la libertad de los jóvenes presos en Cuyo Grande solamente por levantar su voz. La libertad de Pedro Castillo. La libertad de todos aquellos que luchan por un mundo más justo. De los indígenas, de los dirigentes ecologistas, de los pueblos que se levantan contra la desigualdad, contra la injusticia. La libertad de todos los presos políticos en el mundo entero, de aquellos que creen que otro mundo es posible. La violencia, compañeros, compañeras del Estado, para sostener al modelo neoliberal con complicidad del empresariado junto a la violencia privada criminal, se apoyan y sostienen tanto así en Perú que el Congreso deslegitimado en Perú ha sido capaz de sacar leyes a favor de las organizaciones criminales, ¿no? Y frente a este panorama tan adverso, tan difícil, yo quiero decir desde Perú, hermanos y hermanas, que otro mundo sí es posible. Y lo venimos construyendo en distintas partes del mundo. Otro mundo es posible, hermanos y hermanas, y los están construyendo los compañeros de Colombia Humana, del Pacto Histórico, lo están construyendo los compañeros de la Revolución Ciudadana, lo están construyendo los compañeros del Nuevo Perú por el Buen Vivir, lo están construyendo los compañeros del Partido Comunista de Chile, del Frente Amplio en Uruguay, de los distintos partidos del mundo entero. Lo están construyendo ustedes, compañeros y compañeras de Podemos. Claro que otro mundo es posible, compañeros y compañeras. Y yo quiero, para finalizar, ¿no?, colocar que ese mundo ya está en camino. Y no lo va a poder frenar la derecha. No van a apagar nuestras voces. No van a silenciar nuestros esfuerzos. No van a inhibir nuestros proyectos de transformación y de cambio. Seguiremos luchando con nuestros pueblos, alzando las voces, juntando nuestros corazones y nuestros latidos para construir un mundo más justo en España, en Europa y en todas partes del mundo. Sí se puede. Muy bien, compañera. Toda nuestra solidaridad con Perú, nuestro pueblo hermano. Gusto saludarlos a todos y todas, compañeros, compañeras, de poder encontrarnos en la reflexión crítica, de poder encontrarnos en la lucha feminista, de poder encontrarnos en la lucha de los trabajadores y trabajadoras, de poder encontrarnos en la solidaridad de nuestros pueblos. Es un momento difícil en el mundo. Avanza la ultraderecha con sus discursos de odio. Avanza la ultraderecha usando el miedo de las personas. Avanza la derecha, pero también avanzamos nosotras y nosotros. Porque estamos vivos y estamos fuertes. Porque estamos unidas y estamos unidos. Porque tenemos razones que son de corazón y también de razón para transformar nuestros países, para construir sociedades donde los niños y niñas, mujeres y hombres en toda nuestra diversidad podamos desarrollarnos libre y plenamente. Yo quiero recordar aquí, venía pensando en cómo nos organizamos frente al fascismo, frente a la ultraderecha, y quiero decirles que en Chile yo vengo de una angosta y larga franja de tierra al sur del mundo, y ahí, el año 35, antes de los frentes populares, se organizaron las mujeres del MEMCH, del Movimiento Pro Emancipación Chilena, e hicieron la más amplia unidad. Antes que los partidos lo hicieron las mujeres comunistas, socialistas, radicales,
y la unidad social. Y ese fue el ejemplo en Chile para promover, para obligar una organización antifascista donde la izquierda, el progresismo y también el centro se uniera a propósito de enfrentar a la ultraderecha. Y ese ejemplo quiero traerlo acá porque creo que es fundamental que desde la memoria que recogimos ayer también sin duda de las brigadas internacionales, desde esta memoria construyamos futuro, porque nos quieren sin historia, nos quieren sin memoria, porque saben que ahí está la lucha que nos da la fuerza y que nos da el ejemplo para conquistar nuevas transformaciones. En la comuna de Santiago tuve la oportunidad de ser la primera alcaldesa comunista en toda nuestra historia y de impulsar, gracias, y de impulsar cambios profundos, de impulsar una democratización de nuestro país en un momento álgido de Chile, después de grandes movimientos sociales que fueron conocidos como el estallido social, que abrió procesos difíciles. Avanzamos en cosas, pero también no logramos todo lo que queríamos. 2 procesos constituyentes donde el pueblo dijo: no nos están representando como queremos, y eso nos llama a escuchar más. Y yo creo que junto con una izquierda fuerte, junto con la unidad más amplia social y política, es fundamental que tengamos empatía, es fundamental que partamos del amor, es fundamental que entendamos por qué hay personas que tienen miedo y por qué hay personas que aún no se dan cuenta que la mayor seguridad que podemos tener es tener derechos sociales garantizados. Poder levantarnos en la mañana con la tranquilidad de que nos va a alcanzar para el día. Poder terminar con las listas de espera en la salud y por tanto no tener el miedo de enfermarnos y de ni siquiera poder pagar para que nos atiendan en la salud de nuestros países. Y por eso es fundamental la salud pública, por eso es fundamental la educación pública, porque son los derechos de todas las personas. Así que nuestro llamado es a la unidad amplia, social, política, con una izquierda fuerte y sobre todo con una mirada en el futuro, porque queremos que las actuales y las futuras generaciones puedan vivir bien, porque amamos la vida y eso es lo que nos mueve y eso es lo que nos diferencia. Un gran abrazo a todos y todas. Gracias a Podemos por esta invitación, por hacer reflexión crítica y a construir futuros posibles para todos los niños y niñas de nuestros pueblos. Muchas gracias. Buenos días, compañeras y compañeros. Venimos desde el sur de Latinoamérica a traer nuestro cariño, nuestro abrazo, porque lo están haciendo bien, porque Podemos ha estado con Latinoamérica y por eso Latinoamérica está con Podemos. Estamos aquí para devolverles todo lo que también nos han dado, para devolverles la solidaridad, el trabajo, pero también la fuerza. Vengo del país de la belleza, de Macondo, del país de Gabriel García Márquez, del país de mujeres libres, de un pueblo digno, de un pueblo que también se levanta, de mujeres berracas como María José Pizarro, que ayer la escucharon aquí. Vengo de un proceso de cambio que está en curso en Colombia para traerles fuerza. Vengo del gobierno de Gustavo Petro, del primero que se levantó en contra del genocidio contra Palestina, del gobierno del cambio que prohibió las exportaciones de carbón a Israel, del gobierno del cambio que le ha plantado cara al fascismo, del gobierno del cambio que está transformando a nuestro país con reforma agraria, con salud, con derechos.
Estamos aquí para traerles esa fuerza y para decirles que estamos luchando y que seguiremos luchando como históricamente hemos luchado en Latinoamérica. Pero también estamos aquí para pedirles que ustedes sigan luchando, para pedirles que nos unamos en este momento que el mundo necesita que sigamos luchando. Si hay un momento en el que tenemos que luchar es este. Un puñado de ricos con ínfulas de emperadores se quieren apoderar del mundo y están desatando una guerra de 10%, 50%, 100%, 150%. Tenemos que unirnos para enfrentar el fascismo, unirnos para enfrentar el maquillaje del neoliberalismo, el maquillaje que ahora algunos quieren llamar libertario. La libertad son derechos, la libertad es dignidad, la libertad es salud, la libertad es tierra, la libertad es diversidad. No nos podemos dejar quitar la bandera de la libertad. Y estamos aquí para pedirles que sigan luchando y que sigan transformando. Y estamos aquí para decirles también que el mundo está cambiando, que hace mucho que el capitalismo está en crisis, pero que si no hacemos algo, se va a reciclar. Que las transformaciones se van a hacer con o sin nosotros. Que la transición energética se va a hacer en contra de los pueblos o con los pueblos. Que el proceso de transición social y ecológica se va a hacer por encima de los territorios, de los países, de las naciones, o se va a hacer con los pueblos. Así que estamos aquí para decirles que nadie se rinde, que como decimos en Colombia, aquí nadie se rinde, carajo. Muchas gracias. Va a hablar ahora la compañera Manon Aubry. Yo pediría un poquito de silencio, está entrando mucha gente. Vamos sentándonos, por favor, y por favor un poco de silencio porque aquí se escucha mucho jaleo. Gracias. Hola a todos, todes y todas. Voy a hablar un poquito de español. Gracias a Podemos por la invitación. Gracias a Yone. Gracias a Irene. Están mujeres políticas muy fuertes. Y vosotros pueden muy orgullosos de estas mujeres para toda Europa. Manon Aubry, soy eurodiputada de la France Insoumise y estoy la copresidenta del grupo de la izquierda en el Parlamento Europeo. Ahora todo es mi español, voy a hablar en inglés. Y la próxima vez voy a hacerlo todo en castellano. ¿Vale? ¿Vale? Si se puede también, ¿no? I want to start with one word because I have the chance to work with Irene on a daily basis. And I want to say how important Podemos has been for the struggle at European level against the fascists in a parliament that has never been as far right as ever. So for difficult times, Podemos friends, compañeros y compañeras, do not forget that all across the European Union, there is a strong anti-fascist group taking the lead, staying strong in front of Vox, in front of Rassemblement National, in front of Donald Trump, in front of all of the fascistas.
Quiero empezar compartiendo una palabra porque trabajo día a día con Irene en el Parlamento Europeo y tenéis que saber la diferencia fundamental que ha marcado Podemos en el Parlamento. Nunca hemos tenido un Parlamento tan de derechas, tan a la derecha, y en estos tiempos difíciles necesitamos grupos como Podemos. Tenemos un grupo antifascista fuerte que está combatiendo todo el fascismo que avanza. Irene, la última vez que fueron fuerzas políticas en Madrid fueron los fascistas, ¿verdad? Ahora estamos las fuerzas de la izquierda. Ahora estamos aquí para deciros que no pasaran, nunca pasaran. No pasarán. Because now I'm doing English and Spanish, maybe I'm going to do French at some point. Sorry for that. Because we all know what the far right is about. Let's put the words. The far right is racist. They want to divide a society based on the religion, based on the origins, based on the sexual orientation. And our project is the exact opposite. Yes, there will never be any difference in our society. No matter your religion, no matter your gender, no matter your sexual orientation, no matter your origin, this is our society. It is diverse, like here in this room. This is the society that we defend against them that want to divide us. Disculpadme por mezclar inglés y castellano, en algún momento voy a empezar a hablar en francés, pero quiero decir muy claramente por qué sabemos que exactamente de qué va la extrema derecha. La extrema derecha tiene que ver con el racismo, tiene que ver con dividirnos en función de la religión, en función del género, en función de la orientación sexual, en función del origen. Nuestro proyecto es exactamente el contrario. En nuestra sociedad no habrá diferencias, ni por religión, ni por género, ni por orientación sexual. Nuestra sociedad será como es esta sala, así de diversa. What they keep doing as well is to attack our rights. They attack women's rights. They attack LGBTI community. You've seen that Orban has forbidden the Pride in June in Hungary. So, compañeros y compañeras, nos vamos a Hungary. Nos vamos aquí para decirles que los LGBTI son personas como todos y la Pride se puede, también la Pride se puede. Y they attack women's rights, but there can be hope. There can be hope, like Irene led a law in Spain to include consent in the definition of rape. And I have good news for you, people, compañeros y compañeras. In France as well, we just adopted in the first reading a definition of rape including consent. Because in France as well, solo sí es sí. Gracias a Irene para la inspiración.
Y esto es lo que siguen haciendo, atacan los derechos de las mujeres, los derechos de las personas LGTB. Orbán acaba de prohibir el orgullo en junio en Hungría y no se lo podemos permitir. Atacan los derechos de las mujeres, pero hay esperanza. Lo hemos visto con Irene, que ha sido capaz de redefinir la violación e incluir el consentimiento, poner el consentimiento en el centro. En Francia también lo hemos conseguido. Hemos redefinido la violación para que el consentimiento esté en el centro y para que solo sí sea así. And I cannot conclude without saying a word about what's going on all over the world, and in particular, a word for Palestine. We are proud in the European Parliament to be the only group that call, what is it? A genocide in Palestine. The only group that called for the suspension of the EU-Israel association deal. The only group that calls for the sanctions against Israel. The only group that fights against genocide in Palestine. The only group that wants to free Palestine. No me gustaría cerrar sin decir una palabra sobre lo que está pasando en el mundo y sobre todo sobre lo que está pasando en Palestina. Me siento orgullosa de decir que somos el único grupo en el Parlamento Europeo que habla claramente de que lo que está sucediendo en Palestina es un genocidio. El único grupo que exige la suspensión de los acuerdos entre la Unión Europea e Israel. El único que exige sanciones contra Israel. El único que lucha por una Palestina libre. Para concluir, voy a intentarlo en español, en castellano. Voy a improvisar un poquito. En Francia ganamos las elecciones, pero Macron no quiere que nosotros gobernemos. Pero la próxima vez vamos a ganar también. Vamos a ganar también porque necesitamos que ganamos. Necesitamos la esperanza. Necesitamos los derechos de las mujeres. Necesitamos los derechos de la LGTBI. Necesitamos combatir el racismo. Y a la última vez, todos lo sabemos que un otro mundo es posible. Construir este mundo requiere mucha fuerza, lo sabemos, pero tenemos mucha fuerza aquí, ¿no? Y pienso que nosotros somos más fuertes que la extrema derecha. Entonces, compañeros, compañeras y compañeros, seguimos luchando, seguimos la esperanza, seguimos luchando si se puede. Gracias a todos y todas. Sí se puede. Bueno, compañeras, compañeros, yo vengo desde Argentina, desde el movimiento feminista. Acá veo saludos a todas las compañeras que están acá. Quiero agradecer primero a Podemos por esta invitación. Hemos estado recorriendo los lugares donde estuvieron enterradas las brigadas antifascistas, y creo que ese ejercicio de memoria es parte del antifascismo que tenemos que construir, ¿no?
Estas ultraderechas vienen a borrar legados de nuestras luchas históricas, como están haciendo en Argentina también, proponiendo un negacionismo de la última dictadura cívico-militar, y por eso es tan importante hacer ese ejercicio de memoria. Quiero agradecer a Podemos y también quiero decir que esta pregunta que nos lanzan las compañeras y compañeros de Podemos sobre cómo construir un antifascismo tiene una primera respuesta. Y es que no hay antifascismo sin denunciar el genocidio en Gaza. No lo hay. Esa es una de las primeras respuestas que tenemos. No tenemos todas las respuestas de cómo se construye el antifascismo hoy. Pero una es que hoy Gaza es el mundo. Gaza es el mundo. Ahí se están corriendo las fronteras de este capitalismo en crisis y brutal. Ahí nos están mostrando estas élites los que son capaces de hacer con nuestros sueños y con las poblaciones del mundo. Pero como decían las compañeras de Perú, como decían compañeros en Colombia, no hay una sola forma de guerra. Gaza es el ejemplo más cruel de una guerra sistemática que incluye incluso someter a la población a condiciones de hambre extrema. Pero también hay una guerra económica, una forma de guerra económica como la que estamos viviendo en Argentina, donde también las élites globales están experimentando cuánto puede soportar una población en condiciones de ajuste extremo. Ahí hay un experimento. En Argentina estamos luchando contra un gobierno que es cruel, que está aplicando un ajuste criminal sobre la población, que incluye dejar sin medicamentos a los enfermos oncológicos, que incluye despidos en el Estado, que incluye un antifeminismo. Pero acá me voy a detener, y esto también es parte de lo que estamos construyendo como antifascismo. No hay antifascismo sin un programa expresamente feminista. Expresamente feminista. Porque, como dice el título de la actividad, si feminismo, antifascismo y otro mundo es posible, están en la misma frase, es porque ya estamos construyendo otro mundo. Ya estamos construyendo otro mundo. Por eso la ultraderecha no es solamente producto de errores del mal menorismo, como dicen acá, sino también una reacción a movimientos que pusieron radicalidad. Por eso hay compañeras que están siendo criminalizadas, que están siendo señaladas, como Irene aquí, porque el feminismo ha discutido jerarquías, formas de explotación, ha puesto en el centro el trabajo no remunerado. En Argentina, el movimiento feminista ha aportado muy fuerte a discutir cómo se paga la deuda, que es la pregunta que ahora tenemos que hacer en Europa. ¿Qué cuerpos van a pagar la guerra? ¿Con qué vidas se van a pagar la guerra? ¿Con qué explotación del trabajo se va a pagar la guerra? ¿Con qué precarización? ¿De qué vida se va a precarizar para pagar esa guerra? Y quiero pedirles, así como ustedes están luchando y están valientemente poniendo en agenda el repudio a la OTAN, cuando muchas fuerzas políticas no lo hacen, eso lo está impulsando Podemos y me parece un gran acierto. Porque la OTAN es el brazo militar de una dominación que también es financiera. Y eso lo estamos viviendo en Argentina. Les pedimos que también repudien al Fondo Monetario Internacional. Los portaaviones de Estados Unidos se complementan con una dominación financiera. Les pedimos que en Europa también repudien al Fondo Monetario, porque recientemente se acaba de aprobar un acuerdo que tiene la conformidad de los principales países de Europa, principalmente impulsado por Trump. ¿Cuál es el rol del Fondo Monetario? El Fondo Monetario es una institución que tuvo un rol central
en ponerle un corset a las luchas de descolonización en América Latina, en África. La deuda en nuestros países es la actualización de las relaciones coloniales. Por eso les pedimos que repudien también al Fondo Monetario, no solamente a la OTAN. Creo que acá se dijo mucho de todo lo que están haciendo en el Parlamento Europeo para poner una izquierda europea de pie y antifascista. Creo que tenemos que seguir haciéndonos esta pregunta. ¿Qué es el antifascismo hoy? Ya lo dijeron las compañeras. Es luchar contra la discriminación de las personas LGTBIQ+, contra los migrantes. Pero yo les quiero proponer también alguna visión de los movimientos. El antifascismo es un trabajo político de todos los días, que implica generar alianzas entre movimientos para poner en el centro, por ejemplo en Argentina, que el modelo extractivista de Milei está desplazando a las poblaciones mapuche, que está criminalizando la lucha indígena. Que está persiguiendo a la población travesti trans. Porque ¿saben qué, compañeras y compañeros? Para Donald Trump hay dos géneros, pero muchos dólares para sostener a los gobiernos coloniales. Entonces me parece que estamos construyendo entre todos qué es el antifascismo. Para nosotras el antifascismo es luchar contra el Fondo Monetario, contra la OTAN, porque tenemos que construir un antifascismo que luche contra las condiciones políticas que generan la precariedad en las vidas de las personas. No puede ser un antifascismo declamativo. Tenemos que luchar contra el fondo, contra los fondos de inversión, contra el régimen de guerra como régimen de austeridad. Si no, no hay antifascismo posible. Y entonces creo que ese otro mundo es posible porque ya lo estábamos construyendo. Y creo que hoy tenemos que proponer, como se decía acá, un relato, una narrativa, una lucha muy concreta contra las condiciones que llevan a la precariedad a la gente. Porque la ultraderecha propone una respuesta reaccionaria para una sensación de miedo y incertidumbre. Nosotros tenemos que contestarle con sueños colectivos. No alcanza. Necesitamos proponer sueños para esa sensación de incertidumbre. Y ya lo estamos haciendo. Gracias otra vez a Podemos por proponernos este ejercicio práctico de imaginarnos un internacionalismo antifascista que pone también en el centro las luchas de América Latina. Gracias, compañeros y compañeras.